Hola a todos, espero que estén muy bien. Un nuevo capítulo acá de nuestro podcast Mentes Sostenibles. En esta oportunidad tenemos un súper invitado con una trayectoria súper relevante en el mundo público, un ex Seremi de Medio Ambiente de la región metropolitana, el ex líder del área de sostenibilidad, medio ambiente de la Municipalidad de Vitacura, ex candidato a constituyente, hoy estudiando y radicado temporalmente en Londres, pero que se dio el tiempo, dado que estaba acá en Chile, de venir a conversar con nosotros, Diego Ribó. Vine por el podcast. Vino por el podcast. Así de relevante. Pero nada, creando esta instancia, Diego, como te comentamos, estamos empujando nuevas formas de comunicarnos con el ciudadano, nuevos espacios de conversación en torno a lo que nos mueve a nosotros, que es la sostenibilidad en todo su aspecto. Entonces, tenerte acá, súper positivo a nosotros. Muchas gracias por venir. No, a ustedes gracias por la invitación. Siempre un gusto estar en Chile, el país de uno, por mucho que pueda vivir temporalmente en el extranjero. Y ya llevamos años tomándonos una actividad ambiental, así que no como le decir que no al Local Compost y todo su equipo. Es cierto. Y desde ahí podemos partir de eso. Con Diego nos encontramos más profundamente, laboralmente hablando, en la creación de... Él lideró, o era parte del equipo que lideraba, digamos, la comisión que armó la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Si nos puedes contar un poco de eso, Diego, un poco el contexto, como política pública. Hablemos un poco de la ENRO, ¿no? Absoluto, mira, tuve la suerte de ser el secretario regional ministerial de Medio Ambiente, es decir, Seremi, conocido como Seremi, de la región metropolitana en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en el año 2 y 3, para que se entienda más fácil que... fue una tremenda experiencia. Y en ese tiempo el lineamiento de parte de quien lideraba el ministerio, que era la ministra Carolina Smith, fue que los residuos orgánicos tenían que ser una prioridad. El jefe de nuestro departamento de Economía Circular a nivel nacional era Guillermo González, y estuvieron recorriendo el mundo. Recuerdo principalmente que estuvieron en Italia, que fueron a ver experiencias en los países nórdicos, Finlandia, Dinamarca, etc., para saber cómo lo hacían los países que tenían mejores niveles de tasa de recuperación de residuos orgánicos, y qué aprendizajes se pueden sacar para poder tener un buen programa nacional de residuos orgánicos. Y en ese contexto es que me invitaron. Recuerden que casi el 50% de la población en Chile, como alrededor del 46%, vive en la región metropolitana. Son 7 millones de habitantes. Y además, en general, son las comunas que tienen mayor densidad poblacional. Entonces, donde es más fácil poder implementar programas a gran escala de recolección de residuos orgánicos. Entonces, en realidad, Guillermo era quien lideraba la mesa, pero me invitaron, era el único CRM presente en la misma, para poder dar una mirada regional, porque siempre estos planes pilotos se inician ahí. Creo que un documento que quedó muy bien hecho. De hecho, les puedo comentar que ahora que vivía en Londres, yo partí a hacer un magíster en recursos sostenibles, y en una de mis materias revisamos la Estrategia Nacional de Economía Circular, y también mencionaron la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos de Chile, en Londres, bueno. Precisamente porque era un documento que estaba muy bien hecho. O sea, le estaban dando un reconocimiento desde la academia a la calidad técnica con que quedó ese documento. Y hoy en día espero que siga siendo el buque madre para que los diferentes gobiernos, independiente del color político en el que estén, vayan implementando las medidas, porque seguimos con unas tasas de recuperación de residuos orgánicos extremadamente bajas. ¿Por qué es importante recuperar el residuo orgánico? Yo diría que hay varias cosas. En primer lugar, porque evidentemente que botar residuos a un relleno sanitario es la peor solución. O sea, si uno ve la llamada pirámide invertida, que es este modelo que se utiliza para ver cuáles son las mejores soluciones en materia de gestión de residuos, que la primera es no generar el residuo, obviamente, y después va bajando. Botar a un relleno sanitario es la peor. De hecho, incinerar los residuos es mejor que botarlo a un relleno sanitario. Sumado al hecho de todos los impactos ambientales de quienes tienen un relleno sanitario a su lado. Entonces, si decimos, ok, no hay que botar los residuos relleno sanitario, ¿qué alternativas tenemos? Entonces, para poder decidir eso, primero hay que determinar cómo se compone la basura. Y la bolsa de basura tradicional de cualquier chileno, que tú no la sacas de la cocina, habitualmente tiene entre 45 y 55% de residuos orgánicos, dependiendo
del origen social, de si es rural o urbana, pero más o menos se maneja dentro de eso. Entonces, si dices, ok, quiero generar menos residuos, lo más inteligente es aportar directo al orgánico. Incluso antes que el reciclaje. Tú en el reciclaje tienes que distinguir papeles, cartones, vidrios, plásticos, que son distintos tipos de plásticos, metal, etc. En cambio el orgánico, independiente de la tecnología con la que se use para su tratamiento, la gran mayoría de ellos se pueden tratar todos en conjunto. Entonces, y que es incluso más fácil para los ciudadanos poder reciclar el orgánico, o sea, recuperarlo, administrarlo y entender bien cómo se componen. Y a su vez para los municipios, que son los principales recolectores, para poder darle un proceso de valorización. ¿Y las principales barreras para que esto ocurra desde tu visión? Digamos, porque la ENRO establece, hoy día estamos en menos del 1%, quiere llegar al 66% en 2040, quedan 14 años. ¿A dónde estamos pensando este podcast también en las autoridades públicas, en los conversatorios que armamos, poder ir difundiendo este material? Entonces también un poco expandir tu visión respecto a dónde están las dificultades, ¿no? Sí, yo pienso que deben haber... Hay tres grandes dificultades hoy en día. El primer lugar es financiera. Los municipios en Chile para la gestión de los residuos generan un déficit de más de, si mal no recuerdo, $200 millones al año. Es decir, la plata que cobran los municipios por derechos de aseo a los ciudadanos cubre $200 millones y el costo de administrar la basura son 400. Y sale la plata de otras partidas. Claro, sí, puedo tener un error en las cifras, pero para que entiendan la magnitud de lo que estamos hablando. O sea, los municipios no tienen recursos suficientes para recuperar los residuos orgánicos si quisieran, porque se gastan todo en basura. Y aún así, siendo que en Chile la gestión de las basuras, o sea, disponer en un relleno sanitario es muy barato. Por ejemplo, en los rellenos sanitarios de Santiago, botar una tonelada te puede costar entre 15 y 25 mil pesos. En Reino Unido, donde yo vivo solo el impuesto son 127 pounds, o sea, 150 lucas. Sumado al costo, etcétera, te puede cobrar 200. Eso significa que hay un incentivo gigante para que eso no vaya, para que no termine el relleno sanitario y se generen procesos de valorización. Ahora, entonces, desde esa primera, antes de ir a la segunda o tercera, te diría que claro, la disposición hoy día es muy barata. Pero también hay una oportunidad en el sentido de que muchas veces la distancia que se recorre, dado que los espacios están perdiendo su vida útil y cada vez más hay una escasez, estuve recién en la Araucanía y vi todo el drama que tienen ahí con los sitios de disposición, generan una oportunidad quizás para tratar de igualar los costos por tonelada considerando la recolección. 100%, o sea, es que no habría por qué pensar que la recolección misma del residuo orgánico es diferente en términos de costo que los residuos, porque básicamente pagar un camión que sea lo más eficiente posible. Entonces ese costo debiese ser más o menos similar, probablemente un poco más yo le daría, porque el gestionar basura es simplemente meter una bolsa, el otro requiere una revisión, no sé, puede tener un elemento más complejo, pero no debiese ser sideralmente más caro que el principal. Pero entonces tiene una parte financiera y que va asociado a lo que tú dices. El segundo punto es de infraestructura. Por ejemplo, en la región metropolitana, decía, habían 7 millones de personas, sitios de disposición de residuos orgánicos reales, constituidos con resolución sanitaria, autorizaciones, son 2. Y con una capacidad de procesamiento, si lo sumamos los dos, ¿cuánto? Tú tenés más bien 200.000 toneladas. Claro, y siendo generoso, y depende del tipo de orgánico. Entre los dos, 200.000 toneladas. ¿Y cuántas toneladas de basura se generan en Chile? Son miles de toneladas, o sea, en la región metropolitana. Claro. Millones de toneladas. Entonces, no tenemos la infraestructura necesaria. Y con eso voy a la tercera pata, que son cómo las políticas públicas influyen para cambiar ambos escenarios. Es decir, para que los municipios cuenten con recursos, o para que las empresas también inviertan parte de su presupuesto en valorizar lo orgánico, y sobre todo para que se generen nuevas competencias y desarrollo de nuevos proyectos que nos permita valorizar ese tipo de residuos. Y esas políticas públicas hay distintas cosas. Durante el gobierno del presidente Piñera preparamos el proyecto de ley que finalmente fue presentado en este gobierno. Después vamos a hablar de eso, pero en detalle, que hablemos un ratito. Claro, del proyecto de ley, pero ese es un incentivo. Otro, yo no soy muy partidario en general de los impuestos, prefiero más bien generarle incentivos tributarios a quienes hacen algo que tú como Estado estás de acuerdo. O sea, para mí el relleno sanitario tiene que pagar más impuestos que una planta de compostaje. Claro,
pero dentro del límite legal que es mayoría. Entonces a la planta de compostaje se le pueden dar incentivos, que pague menos impuestos, que haya una invariabilidad tributaria por una cierta cantidad de años, etc. Entonces generar incentivos para que esos mercados se desarrollen, y sobre todo, que es un tema también gigantesco, no puede ser que construir un relleno sanitario tenga los mismos requisitos que construir una planta de compostaje, que esa es la gran llamada permisología, que en este caso nos afecta muy fuertemente. Un tema los permisos. Y desde el proyecto de ley en el que participaron, ¿qué nos puedes contar de eso? Pensando en el que está escuchando, digamos, ya, ok, está la estrategia, se baja por medio, en parte, por un proyecto de ley, por una ley. ¿Cuáles son los alcances de esa ley? ¿Qué oportunidades detectas tú? ¿Qué es lo que incentiva? Sí, a mí me gusta esa ley porque precisamente, como decía, no apuntaron a simplemente subir impuestos. Los impuestos ambientales son los peores si se pagan, porque significa que se contaminó. Lo que apunta a esta ley es a una prohibición paulatina de recepción de residuos orgánicos. O sea, el relleno sanitario va a tener una prohibición de recibir residuos orgánicos. ¿Qué pasa en otros países? Exactamente. Y eso que hace, se desarrolla el mercado, porque si el municipio no puede llevar el residuo orgánico mezclado y no lo puede llevar al relleno sanitario, va a tener que encontrar una alternativa. Si los inversionistas que desarrollan proyectos de compostaje, ¿cómo se llama? La mosca del soldado negro, o bien digestión anaeróbica, que son las principales tecnologías que existen en el mundo, se dan cuenta que hay un insumo ahí que va a estar, y sí o sí va a estar disponible, obviamente que va a haber inversión. Va a dinamizar el mercado. Exactamente. Entonces yo creo que es un proyecto que está bien pensado en su origen. No sé, no le he seguido la discusión parlamentaria del día a día. Lamentablemente no ha avanzado todo lo que quisiéramos, pero establece de manera escalonada, y sobre todo también según los municipios y la capacidad económica y la cantidad de gente con la que viven, quiénes son los primeros que se le prohíbe en poder disponer residuo orgánico en relleno. No, interesante. Y lo que siempre pienso es, como lo dijiste, independiente del gobierno, creo que en materia ambiental o de sostenibilidad igual hay políticas de Estado, que uno ha visto con la ENRO, con la REP, que ha trascendido independiente del lado, y eso creo que habla bien también de la institucionalidad. Independiente que hay algunos que realmente estimulan más que otros, pero eso le da cierta estabilidad al desarrollo. Yo soy un optimista en ese sentido. Oye, y del lado municipal, en tu experiencia municipal, mundo residuo orgánico, fuiste que, digamos, a nivel urbano el que empujaste esto, que ocurriera en Chile. Saliste del gobierno central, después en un periodo de tiempo terminaste en un gobierno local, y en ese gobierno local, dado tu experiencia, empezaste a empujar este tipo de proyectos. ¿Qué nos puedes contar, sobre todo, insisto, para el funcionario público, que tal vez no tiene las mismas herramientas de un municipio como Vitacura, que son, obviamente, que tienen un poquito más de cintura para poder desarrollar estos proyectos, pero que están generando la transformación, principales desafíos y cosas a observar, digamos, desde estos proyectos? Totalmente. Yo obviamente agradezco las buenas palabras sobre la gestión que me tocó hacer en Vitacura. Tampoco me quiero atribuir que esto haya partido por mí en Chile en ningún caso. Hay programas exitosos, La Pintana, Santa Juana, que partieron antes. Lo que sí tienen una realidad que es demasiado particular. Una de las gracias que buscaba el proyecto que hicimos en Vitacura de piloto orgánico, que partió con 1.100 casas, creció a 3.500 y ojalá siga creciendo en el futuro, era que se generara un programa que fuera replicable en otros municipios. Municipios del contextos similares, es decir, que estén en zona urbana, con una densidad poblacional alta, y ni siquiera le iría con ingreso alto, porque puede ser, al final puede ser de medio ingreso, o incluso de bajo ingreso, si es que tienen los recursos del gobierno central, de la Subdere o del Fondo para el Reciclaje, qué sé yo, pero que fuera fácil de replicar. Y ese proyecto sí hoy en día puedo decir con orgullo que ya está replicado de cierta manera en Los Barnechea, partieron en Las Condes un tiempo, y han salido otros programas que inspiró también Local Compost, todo esto de los drop-offs. Entonces hay intención en los municipios. Entonces, por ese lado, el cambio se está generando. 100%. 100%. Súper positivo. Ahora diría, los principales desafíos, por un lado, tiene que ver con la lógica interna de los municipios. Siempre hacer cambios en el mundo público es complejo. Yo creo que los seres humanos somos poco propicios al cambio. Entonces, cuando uno propone cosas nuevas, siempre es más fácil seguir haciendo lo mismo, porque uno tiene una rutina, está acostumbrado. Todas las personas hacemos lo mismo todos los días.
Entonces, este como de clima interno de convencer gente es un trabajo que me tocó hacer desde el Interno, mundo digamos, público, que ustedes sé que lo han hecho desde el mundo privado, pero hay que estar moviendo cuando esto suena tan natural que debiese ser como nacer en todos los municipios. Entonces, hay una parte como educacional de lo que son los residuos orgánicos, cómo se gestionan, que creo que ahí hay un desafío. Y el segundo, que siempre tiene que haber un poco de riesgo. O sea, hacer un plan piloto, hay mucha información, sobre todo experiencia internacional, que te permite hacer que el programa sea costo eficiente, que esté bien pensado, que replique la experiencia internacional, pero obviamente hay un manto de dudas de cómo va a funcionar. Sí, claro. En Vitacura nos pasó que diseñamos un programa con un cierto tipo de contenedores y lamentablemente en Vitacura, que cuenta con toda la infraestructura de seguridad, etcétera, nos robaban miles de contenedores. No sé si miles, pero por lo menos unos cientos. Entonces uno diseña de una forma y los resultados muestran otra Pero por cosa. eso es un piloto. 100%, ese era el contexto, es decir, o sea, creo que esto se va a desarrollar, pero las realidades de cada municipio son distintos y por lo tanto yo siempre le sugiero partir con un piloto que considere la realidad local. Estamos de acuerdo. No, bien, yo creo que tenemos un desafío como sociedad respecto al residuo orgánico, una tremenda oportunidad también, porque no solamente la gestión en un lugar diferente, sino que el fruto de esa gestión permite fomentar una agricultura más sostenible, sobre todo para el norte de Chile, que está con los suelos tan complicados. Nosotros mandamos mucho compost para allá y la demanda va en aumento y los puntos de generación son complejos, porque el material carbonado no existe, por tanto, o es escaso, por tanto eso es una necesidad a cubrir. Así que no, yo que he seguido tu trayectoria, estos 5 o 6 años empujando, has dado como una coherencia a tu carrera y el tema del residuo orgánico sin duda es una de tus bastiones. Yo creo que mucho que aprender. Entonces dejamos invitados a los que nos están escuchando a escribirle a Diego por su LinkedIn. Pero la idea es que darle insumos, sobre todo a ustedes, los funcionarios, que son los que finalmente hacen que estas cosas ocurran, porque uno puede querer de afuera, pero como decía Diego, estar convenciendo nos pasa mucho con ciertas contrapartes técnicas que son súper conscientes del problema, tienen todo el dato de que es más eficiente, más sostenible y un largo, etcétera, pero en el mundo político se trampa por distintos motivos y tiene que haber ahí funcionarios con mucha osadía y con mucha persistencia, mucha consistencia, mucha resistencia y resiliencia para que estos cambios se generen. 100%. Oye, yo solo invitar a los municipios, a los concejales, a los funcionarios públicos, a los alcaldes, hagan los programas de orgánico. No se van a arrepentir. Es puro aprobación ciudadana, a los que les interesan el lado político. La gente queda tremendamente feliz. Segundo, es algo tan práctico, sobre todo que después te pueden devolver compost o algo así. O sea, la gente ve el resultado del esfuerzo que está haciendo. Y finalmente se apoya, o sea, se genera esta red de comunidad donde todos sienten que son parte de un proyecto en común. Así que háganlo, se los prometo, no se arrepentirán. Y yo quizás un llamado al mundo privado, que tengo un socio que dice, está perfecto, que exista más mercado, más competencia, generar infraestructura. Generar infraestructura no lo va a resolver una sola empresa, ni dos, ni tres, esto es un problema país. Hay 346 municipios en el país, todos con el mismo problema, problemas de infraestructura. Entonces creo que también hay un desafío tal vez de trabajar como se trabajaba tal vez en los 90, acuerdos público-privados, ¿no? Creo que son problemas que requieren tener una muy buena coordinación para que cada uno pueda aportar justamente, digamos, en el desarrollo de esta política pública, que para el 2040 nos quedan 14 años. Yo a la vuelta de la esquina hay un gran desafío en esa materia. ¿En Inglaterra? ¿Hasta cuándo? Ay. No lo voy a decir en público, no sé, mi señora está haciendo un doctorado y hoy me toca acompañarla. Entonces, en verdad, hay un gap ahí que no sé, pero pueden ser 2 años, 3. Hay perspectiva de cambio de gobierno. Entonces, pero va a volver a la política. Hay distintas cosas que pueden cambiar. Bueno. Yo iría al mundo público más que a la política misma, esto de que se están peleando. No, a mí me gusta el mundo público, me gusta ejecutar programas. He sido exitoso haciendo eso y sobre todo siempre ligado a lo ambiental. Bueno, Diego, te agradezco. Creo que una súper buena conversa, tener profesionales que se sienten acá estos 25 minutos, que dejen un mensaje, que abran nuevas conversaciones y siempre disponible. Así que un lujo para Mente Sostenible, dejarlos invitados para los próximos capítulos. Vamos a tratar de tener a este nivel de profesionales, no es sencillo, pero espero que hayan disfrutado el podcast. Un abrazo a todos y te agradezco, Diego.
Muchas gracias a Local Compost y a todo el equipo. Bueno.